Vamos a hablar de termodinámica el día de hoy. Entonces, para hablar de termodinámica, pues tenemos que definirla, ¿no? La termodinámica básicamente es la rama de la física que describe los estados de equilibrio termodinámico a nivel macroscópico. Entonces no se mete con nivel micro, eso se lo dejamos más que todo a la química cuando estamos hablando de enlaces y demás. Hoy vamos a relacionar un poco el átomo, vamos a tocar el átomo aquí, pero a nivel macroscópico, es decir, nivel grande. También se define como la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de energía. ¿Qué manifestaciones de energía conocen ustedes? Que me pueden contar ahí en el chat. Yo los espero mientras van comentándonos. Bien, les cuento, aquí tenemos dos conceptos importantes que son calor y temperatura que vamos a estar tocando más adelante, pero los escucho entonces cuáles son las otras manifestaciones de energía que conocen. Vamos a ver qué responden los estudiantes. Esto que yo estoy haciendo es una manifestación de energía. Dice Camilo, calor, Sí, pues sí, calor, ahí la tenemos. trabajo, Trabajo, energía térmica, energía cinética y térmica. potencial, Sí, luz. sí, la luz, el ruido, que es lo que yo estoy haciendo y estoy hablando aquí. Entonces veo que tienen algunos conceptos importantes a la hora de hablar de termodinámica y de energía. Entonces podemos continuar con esto. La energía puede ser intercambiada entre sistemas en forma de calor o de trabajo, como bien lo decían algunos de ustedes, y solo puede hacerse de una determinada manera. Vamos a ver que las leyes de la termodinámica me dicen que la energía fluye de un punto A a un punto B, pero hay fenómenos o hay algunos procesos que no son reversibles. La energía interna es igual a la suma de las energías individuales de las moléculas, como les decía hace un rato, y los átomos del sistema. Entonces las moléculas y átomos tienen una energía interna, una energía que tenemos ahí almacenada en su interior, y esta va a totalizar para la energía, valga la redundancia, total del elemento. Para eso también tenemos que hablar de entropía, que es una medida del orden y del estado dinámico de los sistemas. La entropía describe cómo los sistemas reaccionan a los cambios en su entorno. Bien, la entropía por ahí alguien también la define. Alguna vez que tuve un profesor de termodinámica hablando de este tema que a veces no es como muy fácil de entender, es ese caos que tenemos en el universo. Bien, entonces el universo no tiene equilibrio térmico. Bien, tenemos unas zonas del universo que son más calientes que las otras, por ejemplo las estrellas como nuestro Sol, y el Sol lo que hace es irradia energía térmica a todo el universo, particularmente a nuestro sistema solar y la Vía Láctea, que es lo que tiene más cercano. Pero nuestro Sol comparado con algunos otros soles allá afuera es como la punta de un alfiler para nosotros. O sea, hay soles enormes, soles grandísimos que están fuera de nuestro entendimiento, y la cantidad de energía que emiten estos soles es también una cosa que se sale de lo que nosotros vemos normalmente, que es el sol como una bolita ya en el cielo. No, les estoy hablando de un sol que puede cubrir todo el cielo en un solo amanecer. Es una cosa que tal vez no hemos vivido, no hemos experimentado y es difícil de imaginar, pero nuestro universo es una gran cantidad de energía viajando de un lado al otro. Es decir, hay un caos grandísimo, y algunos teóricos dicen que en millones de millones de millones de años, cuando el universo tenga un estado de equilibrio de temperatura y de energía, es decir, que cualquier punto del universo tiene la cantidad de energía exacta, pues nos vamos a detener. Eso va a pasar. No vamos a estar aquí en la Tierra ni siquiera para experimentarlo, pero una teoría bien interesante que pueden consultar. Profe, qué pena interrumpirlo por ahí. Sí. Ketli dice, profe, ¿usted cree que es posible que exista un fin del mundo termodinámico? De eso es lo que les estaba hablando. Creo que por los 30 segundos que tenemos de delay vino la pregunta. Eh, ¿Qué les dijera? Estoy adelantándome millones y millones de años. Va a ser difícil poderlo predecir, va a ser difícil demostrarlo teóricamente, pero hay algunos científicos que dicen que va a haber ese fin termodinámico no solo de nuestro planeta, sino del universo entero. Bien, también hay teorías que el universo sigue expandiéndose y que va a llegar un punto en el que el universo llega a ese equilibrio térmico y lo que va a hacer es contraerse. Hay demasiadas teorías y demasiados autores respecto al tema. Sé que hay algunos que les emociona experimentar y leer un poco, entonces los invito a eso. Esa curiosidad que tiene el ser humano es algo enriquecedor para el intelecto, entonces los invito a que exploren un poquitico más de ese tema. No soy la persona más idónea ni experta para hablar del cosmos, no soy astrofísico, me encanta el tema, leo un poquitico, lo que me permite mi tiempo libre, y eso es algo de lo que me he enterado, pero sé que hay bastantes autores por ahí en internet y en canales que nos pueden dar una luz respecto a eso. Me emociono a veces hablando de eso, pero bueno, sigamos con la clase porque tenemos bastante tema el día de hoy.
¿Qué es el calor? El calor es la capacidad de ceder trabajo que tiene un cuerpo, es la energía relacionada con el movimiento aleatorio de átomos y moléculas. Si nosotros miráramos en un microscopio, los átomos y las moléculas no están quietos, siempre están activados, están excitados, siempre se mueven y chocan y chocan y chocan, y eso es lo que le da calor o lo que le da esa capacidad de energía interna a un cuerpo. Es un flujo de energía, puede cederla o recibirla, sus unidades son los joules, la del calor. Muchas veces nosotros decimos qué calor y lo estamos asociando con temperatura. Bien, es como cuando decimos cuánto pesas y en realidad estamos hablando de la masa. Es una forma en la que hablamos que de pronto confunde ese concepto de calor y de energía, perdón, de calor y de temperatura. Pues la temperatura en adelante es la cantidad de calor que tiene un cuerpo, es una medida de calor, mientras que el calor es energía pura. Bien, cuando tocamos agua caliente, en realidad tiene una temperatura alta y ustedes ven que se transmite mucha energía de esa agua caliente a nuestra mano. Eso es energía, eso es calor. Pero cuando el agua está fría o está a temperatura ambiente y metemos nuestra mano, vamos a ver que no tenemos ninguna reacción espontánea de quitar la mano porque no nos quema el agua, ¿cierto? Entonces no tenemos una transferencia de energía de calor a nuestro cuerpo. Esa es la gran diferencia entre calor y temperatura. ¿Qué es la temperatura por otra parte? Es la cantidad de energía cinética de las partículas subatómicas del cuerpo. Es que tanto se mueven de un lado a otro y están relacionadas con el calor. Obviamente a mayor temperatura, mayor calor. Un cuerpo que está muy caliente, como la olla que les dije ahorita, va a tener mayor capacidad de transferir energía en forma de calor a otro cuerpo. Si nosotros tenemos también una olla de agua caliente y metemos un hielo, inmediatamente se va a derretir porque absorbe el calor que le está transmitiendo la cantidad de agua. Si tenemos un vaso o una olla con agua a temperatura ambiente y ponemos el mismo hielo, el hielo va a durar un poco más porque no hay tanta energía, no hay tanto calor que se transmite al hielo para derretirlo. Son dos conceptos asociados, pero no son los mismos. Miremos algunas aplicaciones en la termodinámica, en los motores, motores de carros, motores de motos, motores de trenes, motores de aviones, motores de cohetes, todo tiene termodinámica. Cambios de fase, cuando un hielo pasa o el agua pasa de estado líquido a gaseoso o pasa de líquido a estado sólido cuando lo metemos en el congelador. Todos esos cambios de fase tienen que ver con el calor latente. Bien, tenemos reacciones químicas, que también se encarga la química de eso a nivel microscópico. Cuando tenemos un cambio de energía interna en una reacción química exotérmica que produce calor o una reacción química de que hay que calentar los elementos para poder producir una reacción química. También tenemos fenómenos de transporte, entonces tenemos fenómenos de transporte de masa, de energía, tenemos también cantidad de movimiento, que esos son temas mucho más avanzados pero basados en la termodinámica. Y por último los agujeros negros, bien, entonces los agujeros negros también se relacionan con lo que estábamos hablando hace un rato, que también es un tema que se sale por lo menos de mi capacidad de entendimiento en este momento. Me apasiona muchísimo leer sobre agujeros negros y el universo, pero son temas ya son mucho más avanzados de estudio, que ojalá alguno de ustedes tenga esa pasión muy chévere que se dediquen a estudiar este tipo de fenómenos. Bien, miremos algunos ejemplos. El corazón. Nuestro corazón bombea sangre a todo el cuerpo a diferentes conversiones de energía que ocurren en las billones de células que tiene nuestro cuerpo. Y el calor corporal generado se emite en forma constante hacia el ambiente. Por eso cuando tocamos a otra persona, probablemente es una persona que tenga un grado de temperatura mayor, es porque tiene una concentración de calor mayor. Cuando tenemos fiebre es porque se dispara ese termostato natural que tenemos. Nosotros tenemos unos sistemas biológicos que regulan la temperatura en nuestro cuerpo. Uno de los sistemas para regular la temperatura es el sudor. Cuando está muy caliente nuestro cuerpo en una actividad física o porque estamos en tierra caliente, generalmente sudamos y ese líquido, esa agua que sale de nuestros poros, se utiliza para regular la temperatura y bajar la temperatura de nuestro cuerpo. Al contrario, cuando tenemos mucho frío y no estamos abrigados, nuestro cuerpo comienza como a tiritar, como a temblar. Ese movimiento lo que hace es calentar todo nuestro cuerpo para tratar de elevar la temperatura. Bien, la ropa se utiliza para ajustar la cantidad de emisión de calor desde nuestros cuerpos hacia el medio ambiente. Hay gente que dice, uy, esta chaqueta o este saco me calienta. No, los sacos no calientan. Los sacos lo que impiden es que el cuerpo pierda calor. Bien, eso es exactamente lo que sucede. Por eso cuando hablamos tendemos a confundir un poco los conceptos, pero ¿qué hacemos? Así es la manera como hablamos en nuestro castellano, nuestro idioma español. Entonces, pues ese tipo de expresiones es muy difícil corregirlas y llevarlas al detalle. Pero básicamente si una cobija o un saco o un pantalón térmico generalmente no nos calienta. Hay cobijas o mantas que son eléctricas que se conectan y sí producen calor,
pero las cobijas de noche lo que hacen es impedir que nuestro cuerpo pierda mucho calor en la cama y se enfríe. Entonces por eso es necesaria la cobija para poder dormir en tierra fría, y en tierra caliente uno no quiere saber nada de esa cobija porque eso es un horno en la cama. Entonces uno se pone simplemente una sábana que sí permite que nuestro cuerpo ceda calor, y amanecemos sudando porque el cuerpo está muy caliente y está regulando la temperatura. Nuestro cuerpo es la máquina más perfecta que hay en la historia. No hay ninguna máquina creada por el hombre que iguale lo que puede hacer el cuerpo humano. Es increíble lo que podemos hacer. La casa también es un gran ejemplo. Tenemos estufas eléctricas o de gas, tenemos sistemas de calefacción y aire acondicionado, tenemos pura transferencia de calor termodinámica, el refrigerador o la nevera también. La nevera es un caso aparte que ya vamos a analizarlo. El humidificador también es un elemento que trabaja con termodinámica, la olla de presión, el calentador de agua, la ducha eléctrica que tenemos, la plancha de la ropa, el computador, el televisor. Si ustedes tocan también el celular o una pantalla que ha estado prendida durante cierto tiempo, van a sentir cierto calor. Ese calor es una pérdida energética aparte de la luz. Tenemos también procesos y ciclos en termodinámica, que cualquier cambio de estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema es un proceso. Es un proceso de pasar de un estado A un estado B. La serie de estados por los que atraviesa un sistema durante un proceso se le conoce como trayectoria. Entonces tenemos un punto A, un punto B, podemos ir en línea recta, podemos hacer una parábola por encima, parábola por debajo, pasando por diferentes estados termodinámicos. También podemos tener un cajón. Hay demasiadas formas de pasar de un punto A a un punto B. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante, y a eso se le llama la trayectoria. Para describir completamente un proceso se deben describir el estado inicial y el estado final, así como la trayectoria que sigue y las interacciones con los alrededores. Hay un elemento, una simplificación de la termodinámica, que es considerar que un proceso es adiabático, es decir, que no pierde o gana calor con el medio, que la temperatura es constante. Bien, eso es un tema importante. Es importante describirlo en términos de la trayectoria y del proceso. Cuando un proceso se desarrolla de manera repentina, es decir, de un momento a otro, todo el sistema no podrá permanecer en equilibrio interno. Eso es un caos interno de las moléculas, y todo el mundo está gritando, mirando, corriendo, chocando unos con otros. Yo me lo imagino siempre así, de esa manera, ese caos interno de nuestras moléculas tratando de darnos gusto cuando queremos ejecutar una acción, prender una estufa, calentar el agua. Yo me imagino ahí en el agua como si fuera un caos, de voces internas ahí, todo el mundo gritando porque se están quemando, pero es algo divertido que me permite entender un poco mejor la termodinámica y la química en acción. Un ejemplo es la compresión del gas en un cilindro. Cuando la compresión se desarrolla muy rápido, las moléculas cerca del émbolo no podrán escapar y la presión aumenta. Entonces, cuando vamos a comprimir, digamos, en una jeringa que tenemos agua o aire, cuando lo vamos a comprimir muy rápido, no hay momento para que haya fugas, porque generalmente hay fugas por los espacios intermoleculares, y porque las moléculas son muy pequeñas, los átomos también. Los espacios que hay entre el empaque de la jeringa y la pared de la jeringa, por ahí se escapan las moléculas, a eso me refiero. Cuando se hace muy despacio el proceso, pero cuando es repentino de un momento a otro, no pueden escapar las moléculas y la presión dentro del émbolo de la jeringa se nos dispara. Bien, eso es un estado un cambio de estado muy rápido. Caso contrario, cuando la compresión es lentamente y las partículas se pueden redistribuir y hasta escapar. Entonces es muy diferente coger la jeringa en un solo envión, de una vez comprimir el aire que hay adentro, a hacerlo de una manera, hacerlo muy despacio. Bien. Miremos acá entonces el ejemplo del cilindro. Entonces tenemos una compresión lenta aquí arribita, una compresión lenta, y tenemos una compresión muy rápida. Bien, de lo que les estaba diciendo. Un proceso en ecuacio-equilibrio es un caso idealizado y no corresponde a la realidad. Sin embargo, muchos procesos reales se pueden aproximar para poder analizarlos y modelarlos con un margen de error insignificante. Recordemos que generalmente en todas las ramas de la física que hemos estudiado, siempre vamos a idealizar algunos casos, porque si no sería muy difícil explicarlos, estudiarlos y analizarlos. Generalmente se tienen procesos donde varía la temperatura, el volumen o la presión. Siempre lo vamos a encontrar con esos tres ejemplos durante las pruebas que vamos a presentar: variaciones de temperatura, de volumen y de presión. Algunas de esas propiedades pueden permanecer constantes. En la figura se observa un diagrama PV. ¿Qué quiere decir P? Un diagrama de presión versus volumen. Estamos variando la presión en función del volumen de un proceso de compresión de gas. El volumen se reduce al tiempo que la presión al interior del cilindro aumenta.
Entonces, en este cilindro estamos pasando de un volumen 1 mayor a un volumen 2 menor. Pasamos de un volumen 1 a un volumen 2. Como estamos haciéndolo repentinamente, la presión se nos va a disparar. Entonces, en un estado inicial tenemos una presión de remanso, una presión baja, un volumen alto, pero cuando reducimos el volumen repentinamente tenemos un estado final que es una presión muy alta en el fluido que tenemos dentro de la jeringa y un volumen reducido. Y la trayectoria del proceso es esta. Pudimos haber tenido un proceso en el cual teníamos una reducción de volumen a presión constante y luego incrementábamos la presión manteniendo el volumen constante. ¿Cómo podría ser este proceso? Digamos una olla a presión, ¿bien? O este cilindro a presión, simplemente movíamos el émbolo muy despacio, muy despacio, muy despacio, de tal modo que no cambiara la presión. Va a cambiar, no mucho, debería cambiar, porque si estamos conservando la masa al interior podría cambiar. Y luego si le aplicamos calor, podríamos incrementar la presión manteniendo el volumen constante. Hay muchas formas de dibujar diferentes trayectorias del proceso e imaginarlas. Hablemos ahora de leyes de la termodinámica. Entonces vamos a hablar de la ley cero de la termodinámica, de la primera ley de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica y la tercera ley de la termodinámica, que son aquellas que gobiernan básicamente todas las interacciones de calor y de temperatura. La ley cero de la termodinámica nos dice que la temperatura tiende a asociarse con la medida de frío o de calor, y no es fácil definir con exactitud este concepto. Con nuestros sentidos podemos definir nuestra propia escala de temperatura entre muy caliente o muy frío. ¿Cuál sentido será? El del tacto. ¿Listo? Entonces podemos tocar una mesa, una silla, no sé, una lata de alguna gaseosa o alguna bebida en general y podemos determinar si está muy fría o muy caliente. Una botella de agua también. No es posible asignar valores numéricos basados simplemente en sensaciones. Ahora, hay personas que sí lo pueden hacer con mucha experiencia de tocar una lata de una bebida y decir, bueno, está a tanta temperatura y efectivamente lo está. Pero generalmente nosotros tenemos una escala de sensación de o muy caliente por este lado o muy frío por este lado. Bien, pensemos en la sensación de tocar una silla metálica y una silla de madera. Podemos estar en un parque al aire libre y tocamos una silla metálica y una de madera. Aun cuando vamos a estar en la misma temperatura, en una habitación en la misma temperatura o al aire libre a la misma temperatura. Gracias a que los materiales cambian sus propiedades con respecto a la temperatura de manera predecible y repetible, se fabricó el termómetro de mercurio debido a su cambio de volumen al calentarse. Entonces ese termómetro antiguo, porque ya tenemos termómetros digitales, ese termómetro antiguo tenía una cantidad de mercurio que al calentarse el mercurio se expandía por un capilar y nos mostraba cuál era la temperatura que tenía la persona para ver si tenía fiebre o no. Pero retomando el ejemplo de la silla de madera y la silla metálica, al tocarlas ustedes, ¿cuál creen que va a parecer más fría? ¿Les ha pasado? Cuando se van a sentar en una cafetería en una silla metálica, ¿no será que está más fría que la de madera? Generalmente pasa esto. Pero ¿qué pasa? Las dos están a la misma temperatura, las dos tienen la misma cantidad de calor. Sin embargo, los metales son digamos que son mejores los metales para poder transferir temperatura. En cambio, la madera es muy buena para evitar la transferencia de temperatura. Miremos que los metales generalmente están fabricados, se utilizan en máquinas térmicas en las cuales tenemos o necesitamos esa transferencia de calor, mientras que la madera se utiliza generalmente para fabricar casas. Entonces, las paredes de las casas en las altas montañas, en los nevados, esas casas están hechas en madera porque conservan mejor la temperatura. O las fincas también generalmente tienen ese techo en madera porque conservan mejor la temperatura también. Entonces es básicamente la sensación. Cuando tocamos un metal, el metal tiende a transferirnos o absorber de nosotros más fácil la temperatura que la madera. Bien, pero es a la misma temperatura. La expansión o contracción de los metales es altamente sensible a un cambio pequeño de temperatura, específicamente del mercurio, que es el único metal que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. También, otro ejemplo, una taza de café se enfriará con el tiempo y una botella fría se entibiará con el tiempo. Cuando la dejamos ahí sobre el mesón de la cocina, el café, así esté muy alta la temperatura, al cabo del tiempo va a tomar la temperatura ambiente. Y una bebida fría que contiene hielo y todo, al cabo de un tiempo también va a tender a llegar a la temperatura ambiente, entonces se nos va a calentar y vamos a obtener un equilibrio térmico sobre la mesa. El calor se transfiere siempre desde un cuerpo
caliente a un cuerpo frío hasta alcanzar la misma temperatura. Esa es la transferencia de calor y el equilibrio térmico que encontramos. Entonces siempre vamos a tener transferencia de uno caliente a uno frío. Entonces ustedes dirán, ¿qué pasa cuando metemos la mano en una jarra con agua y con hielo? Sentimos que la mano se nos congela, que nos duele, entonces hay una transferencia de frío. No, nuestra mano pierde muchísimo calor muy rápido, el agua absorbe muy rápido el calor de nuestra mano, le baja la temperatura a nuestra mano y por eso tenemos esa sensación de que se entumece nuestra mano. Pero no es que nuestra mano absorba frío, no, nuestra mano pierde calor. Por eso la expresión que dice cierre la puerta que se entra al frío es una expresión errada porque el frío no se va a entrar, sino que el calor va a salir de la habitación. Entonces perdemos temperatura, perdemos calor dentro de la habitación y por eso tenemos esa sensación de frío dentro de la habitación cuando abrimos la puerta. Siguiendo con la ley de la termodinámica, al alcanzar la misma temperatura se dice que se ha alcanzado el equilibrio térmico y la temperatura final depende de los materiales en interacción y de la masa de ambos. No siempre es el promedio de ambas temperaturas, podemos tener un cuerpo muy pesado, muy caliente y también podemos tener un cuerpo muy pequeño, muy frío, pero si tenemos un material que absorbe mucho más rápido el frío entonces vamos a tener una temperatura final que no siempre va a ser el promedio. La ley cero de la termodinámica establece que si los dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Básicamente eso es lo que nos dice la ley cero. Este tercer cuerpo puede ser un termómetro. Entonces, si dos cuerpos o dos personas tienen la misma lectura con el termómetro, quiere decir que esas dos personas están en equilibrio térmico. El termómetro es una escala definida que nos permite definir la temperatura. Miremos la primera ley de la termodinámica. Entonces, la ley cero simplemente nos habla del equilibrio térmico que puede tener dos cuerpos y nos dice que siempre el calor se transfiere del cuerpo caliente al cuerpo frío. La primera ley también es conocida como el principio de la conservación de la energía, nos da una base sólida para establecer las relaciones entre las diversas formas de interacción de energía. La primera ley establece que la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo puede cambiar de forma. A partir de esto, cada cantidad de energía, por pequeña que sea, debe justificarse durante un proceso. Entonces, siempre que tenemos la sumatoria de energías, debemos tener en cuenta todas las contribuciones de los tipos de energía. Una roca suspendida al caer pierde energía potencial y se transforma en energía cinética. Ya lo sabemos desde la cinética que hemos estudiado. Al ignorar el efecto de la resistencia del aire sobre la roca, se confirma el principio de conservación de la energía mecánica. Una definición más acertada sería: para todos los procesos adiabáticos entre dos estados especificados en un sistema cerrado, el trabajo neto realizado es el mismo sin importar la naturaleza del sistema cerrado ni los detalles del proceso. ¿Qué quiere decir? Que en un sistema cerrado que no tenemos interacción con el exterior, el trabajo neto siempre va a ser el mismo sin importar la naturaleza del sistema cerrado ni los detalles del proceso. Bien. Como consecuencia se deriva la definición de energía total. El trabajo neto debe depender únicamente de los estados finales del sistema y por lo tanto del cambio de la energía total. Es decir, la primera ley no le importa la trayectoria, no importa cómo fuimos desde A hasta B. La primera ley establece que el cambio de energía total durante un proceso adiabático debe ser igual al trabajo neto realizado. Entonces, si aumenta la energía interna total, debe gastarse en trabajo neto realizado. Entonces, para poder realizar más trabajo neto, debemos incrementar la energía interna. Básicamente, una olla a presión, ¿bien? O un émbolo, o un cilindro que debe mover un émbolo que contiene agua, debemos aumentar la energía interna aplicándole calor para poder desarrollar un trabajo. Básicamente es eso lo que nos establece la primera ley. Pensemos en una habitación completamente aislada para lograr un proceso adiabático. Bien, como la que nos encontramos en este momento, no tenemos intercambio de calor. Es calentada por un calentador eléctrico. Como consecuencia, el trabajo eléctrico realizado incrementará la energía del sistema. Bien, entonces, ¿qué pasa? El calentador eléctrico consume energía eléctrica de la pared, del enchufe, y este va a hacer que se caliente todo el aire. Ahora pensemos en una taza de café caliente en una habitación más fría. La taza terminará por enfriarse. El proceso satisface la primera ley porque la cantidad de energía que pierde el café es igual a la cantidad de energía que gana el aire. Lo que les decía, el cambio de energía total interna, de energía interna, va a proporcionar el trabajo que va a desarrollar el sistema. Entonces, si la taza de café pierde energía, ¿qué va a pasar? La habitación se va a calentar un poquitico, así sea un poquitico se va a calentar. ¿Y qué pasa? El consumo de energía eléctrica va a proporcionar calor en el calefactor y va a hacer que la habitación gane energía.
Entonces esa energía eléctrica se transforma en energía calorífica dentro de la habitación. Y esto no es otra cosa sino la conservación de la energía en su máxima expresión. Entonces eso es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica, el intercambio de la energía. La segunda ley de la termodinámica, hemos retomado algunos ejemplos de la primera ley. La habitación que se calienta por el calefactor que gasta energía eléctrica no es un proceso inverso, el calor no podrá generar electricidad. Entonces la electricidad generaba calor, pero no podemos mágicamente concentrar el calor en una máquina térmica que después me produzca energía. Eso no pasa, ¿sí? La taza de café no se podrá calentar a partir del aire frío a su alrededor. Entonces la taza de café se dio calor, ese humito que le sale a la taza de café al exterior, pero mágicamente no podemos concentrar el aire frío y voilà, tenemos una taza de café caliente de nuevo. Bien, la primera ley no restringe la dirección de un proceso, entonces de eso se encargó la segunda ley. Determina el sentido de los procesos. Una mancha de tinta en el agua esparcida no vuelve a concentrarse en un pequeño punto. Tenemos una vasija con agua y ponemos una gota de tinta. Esa gota de tinta lo que va a hacer es expandirse por la superficie del agua y hacia abajo hasta manchar toda el agua, pero mágicamente no vamos a poder concentrar otra vez la gota de tinta y sacarla de allí. Bien, eso es lo que quiere decir la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica tiene en cuenta el sentido, el proceso, la trayectoria. La segunda ley se planteó para corregir la falta de adecuación de la primera ley. El proceso inverso viola la segunda ley de la termodinámica. Esta violación se puede determinar fácilmente a través de una propiedad llamada entropía, que fue lo que vimos al inicio. Un proceso no puede ocurrir a menos que satisfaga la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. Pare de contar. La segunda ley no se limita a identificar la dirección de la energía de los procesos, también establece la calidad y la cantidad de energía. Conservar la calidad de la energía es importante en la ingeniería particularmente, y la segunda ley provee los medios necesarios para determinarla. Miremos esto, mayor cantidad de energía a alta temperatura se puede convertir en trabajo, por lo tanto tiene una calidad mayor que esa misma cantidad de energía a una temperatura menor. Entonces yo voy a almacenar aquí una cantidad de energía, pero lo tengo que hacer a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque la calidad de la energía va a ser mayor. Esa calidad me permite sacarle mayor provecho a esa energía almacenada. Mientras que tengo una energía almacenada a baja temperatura, no voy a tener una buena recuperación de trabajo a partir de esa energía a baja temperatura. Esa es la calidad de la energía. Para entender la calidad de la energía podemos analizar el siguiente postulado. Una mayor fracción de la energía térmica de alta temperatura se puede convertir en trabajo. Por lo tanto, mientras más alta sea la temperatura, mayor es la calidad de la energía. Por ese motivo, los motores y las máquinas térmicas deben trabajar a altas temperaturas. El límite es la resistencia térmica de los materiales. Miremos el motor del carro de nuestros papás o de nuestro carro. El motor siempre opera a altas temperaturas. El motor nunca permanece frío mientras está funcionando. Entonces tenemos que tener el motor a unas elevadas temperaturas que nos produce la fricción y otros componentes internos del motor para poder tener una buena calidad en la energía. La cantidad de energía sí se conserva, lo que no se conserva es la calidad o el potencial de trabajo de esta. Desperdiciar energía significa convertirla en una forma menos útil. Una unidad de energía de mayor calidad puede ser muchísimo más valiosa que hasta 3 unidades de energía de baja calidad, simplemente por ejemplificar. Es más difícil evaluar la calidad que la cantidad de la energía. La primera ley tiene en cuenta la cantidad de energía, mientras que la segunda ley tiene en cuenta la calidad de la energía. Esa es la gran diferencia entre la primera y la segunda ley. También de la segunda ley podemos decir que ninguna máquina térmica puede convertir todo el calor que recibe en trabajo útil. El enunciado de Kelvin Planck establece que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. No existe esa máquina totalmente ideal, siempre tenemos pérdidas por ruido o por calor. Mientras que el enunciado de Clausius establece que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Entonces, siempre tenemos procesos en los cuales el más caliente transfiere energía al más frío. Un refrigerador contradice esta afirmación, dirán ustedes. Sin embargo, el refrigerador debe consumir energía eléctrica en forma de trabajo para invertir el flujo de calor desde un objeto frío a uno caliente. ¿Por qué? Porque en el refrigerador lo que está pasando es que el objeto frío está transmitiéndole energía al objeto caliente para enfriarlo. ¿Pero a costas de qué? De consumir energía eléctrica de la pared.
Bien, no se ha realizado ningún experimento que pueda contradecir ambos enunciados. Por último, la tercera ley de la termodinámica fue formulada por Walter Nernst. Por Walter, ¿listo? La mayor parte de la termodinámica no requiere la aplicación de este principio para su comprensión. En su postulado establece que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto a través de un número finito de procesos físicos. El cero absoluto es 0 Kelvin. 0 Kelvin es igual a menos 273 grados Celsius, lo cual es bastante frío. Nuestro planeta ha experimentado temperaturas de menos 70 grados Celsius. Eso ya es bastante frío. Yo personalmente he experimentado temperaturas de menos 23 grados en algún viaje que hice alguna vez y eso es muy frío. No me imagino menos 70 grados cómo será y aún menos 273 grados. Eso ya es, creo que no es habitable, no podríamos sobrevivir en esas condiciones climáticas. Entonces lo que establece la tercera ley de la termodinámica no es necesario para comprender el resto de los postulados, pero pues ahí está. Bien. Pasemos a los ejercicios. ¿Qué tal todo este tema de ley cero, primera ley, segunda ley, tercera ley? Sé que ya lo repasaron, traté de hacerlo como muy didáctico, con algunos ejemplos de la vida diaria para que lo podamos entender. Y ya con estos elementos vamos a abordar algunos ejercicios prácticos que podríamos encontrar en este tipo de pruebas. Bien, vamos con el ejercicio 1 de la tarde de hoy. El ejercicio dice, se tiene un gas ideal encerrado por un pistón como se muestra en la figura. ¿Dónde tenemos la figura? Aquí tenemos la figura, está aquí arriba la figura. Y el pistón comprime el gas del volumen V1 al volumen V2 a temperatura constante T. Es decir, la temperatura es constante, no perdemos ni ganamos calor, puede ser un proceso adiabático. De los siguientes enunciados referentes a este proceso, tenemos el enunciado 1, 2 y 3 y debemos establecer cuáles de esos son correctos. Entonces tenemos el primero. La energía interna del gas permanece constante. Puede ser. El pistón hace trabajo sobre el gas. También puede ser. Y la presión del gas disminuye, pues la temperatura es constante. Bien. Miremos entonces cuál de esos postulados es correcto. Entonces la A, bueno, aquí nos decía, la A son correctos 1 y 3. La B son correctos 1 y 2. La C es correcto el 2 y el 3. Y la D, solo el número 2 es correcto. Vamos a ver de esos enunciados cuál será correcto. Pues sí, profe, porque los estudiantes por ahí se estaban lanzando, están entre la B y la A. Entre la B y la A. Sí. Ok, entre la B y la A. Bien, aquí tenemos entonces la primera razón, la primera opción nos decía que la energía interna del gas permanece constante y que la presión del gas disminuye, pues la temperatura es constante. ¿Yo qué tengo para decir? Al disminuir el volumen de un gas, la presión no disminuye. Bien, es más, la presión en este caso está aumentando. ¿Por qué? Porque estamos comprimiendo la misma cantidad de sustancia o de gas en este caso en un volumen mucho más pequeño, por lo tanto la presión aumenta, por lo tanto el enunciado 3 no es el correcto, entonces la A no es la respuesta correcta. Miremos la opción B, que nos dice que la 1 y la 2 es correcta. Esta es correcta, ¿por qué? Porque el pistón debe desarrollar un trabajo sobre el gas para comprimirlo, al tiempo que la energía del gas permanece constante por tratarse de un proceso a temperatura constante. Entonces, si la temperatura es constante, no está ganando ni está cediendo calor. Por lo tanto, su energía interna es constante. Puede ser que lo comprimimos muy despacio y el pistón hace un trabajo sobre el gas. ¿Por qué? Porque hay que aplicar una fuerza sobre ese pistón para que empiece a comprimir el gas, ya sea hacia abajo o hacia el lado. Por eso la B, la 1 y la 2 son correctas. Miremos la C. La C que nos decía. La C nos decía la 2 y la 3. Ya sabemos que la 3 no es correcta. Al disminuir el volumen de un gas, la presión no disminuye. Bien. Y la D decía que solo la 2, aunque la opción es correcta, no involucra todas las opciones acordes con la situación planteada. Bien, entonces por eso la D tampoco es correcta y nos quedamos finalmente con la B. A todos aquellos que contestaron B, Bien por ellos. felicitaciones, muy bien. Aquí producción también está muy emocionado, producción. Bien, muchachos. Muy bien, muy Me gusta bien. que estén así participativos. Muy bien, eso quiero, que estén ahí interactuando con nosotros durante la clase. Vamos a la pregunta número 2. Dice, el gráfico muestra la temperatura de una sustancia de masa 100 gramos
en función de la cantidad de calor absorbida por esta masa. El calor específico es, bien, miremos las unidades del calor específico. Calorías dividido masa, es decir, gramos, por grados Celsius. Tenemos acá entonces la gráfica. Tenemos una sustancia que se encontraba a 20 grados Celsius y la sustancia, incrementamos la temperatura de la sustancia linealmente hasta llegar a los 80 grados Celsius y un cambio de calorías, de calor, de 1200 calorías, perdón. Entonces tenemos un cambio de calor de 0 a 1200 calorías. Aquí estaba en reposo, simplemente absorbió un calor. Probablemente teníamos un mechero debajo de la muestra, entonces nuestra sustancia absorbió 1200 calorías de calor, bien, hablando pues de unidades de calor, que es Q, se representa por Q, y el cambio de temperatura fue desde los 20 hasta los 80 grados Celsius. Entonces dice que el calor específico en unidades de calorías sobre grados Celsius va a ser igual a 3.2, 32, 80 o 0.2. El calor específico de la sustancia es el siguiente. Se debe calcular a partir de la cantidad de calor absorbido y el cambio de la temperatura, teniendo en cuenta la masa total de la misma. Entonces tenemos que el calor específico es igual a delta Q. Delta Q será 1200 calorías, que lo tenemos acá porque pasamos desde 0 a 1200 calorías. Tenemos el delta de temperatura, que son 60 grados Celsius, porque tenemos 80 menos 20 igual 60. Y la masa, que son 100 gramos. Si resolvemos esto, entonces tendríamos el 0 se va con el 0, 0 se va con el 0 y nos queda 12 dividido 60. Esto nos da 0.2 calorías sobre grado Celsius. Bien, por lo tanto la opción A no es la correcta. Aquí sí tenemos que tener la ecuación presente, pero es muy fácil. El calor específico es delta de Q sobre delta de T por M. Bien, siendo delta de Q la cantidad de calor absorbido o cedido a otro cuerpo. El delta de T es la diferencia de temperatura entre un punto del otro. Miren que aquí es diferente temperatura y calor. Bien, y la masa de la sustancia. Entre más grande sea la sustancia, ¿qué va a pasar con ese calor específico? Vamos a ver si los muchachos contestan. Entre más grande sea la masa, si aquí fuera el doble de la masa, ¿qué va a pasar con este calor específico? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Esperemos a ver qué responden. Muchachos. Como son 30 segunditos de delay. Porque se agranda, dice Idalmis, aumenta. El calor específico. Dice Pipe, disminuye. Disminuye. Muy bien, los que contestaron disminuye. Disminuye, ¿por qué? Porque tenemos un número mucho más grande en el denominador, si tuviéramos el doble de la masa. Bien, ahora otro caso es, si tenemos una sustancia específica que tiene un calor específico determinado, es decir, no va a cambiar el calor específico, y le estamos aplicando cierta cantidad de calorías y quisiéramos saber cuál va a ser el incremento de la temperatura, pues despejamos la ecuación, pasamos delta de temperatura al otro lado. Aquí voy a dibujar entonces la E de calor específico, que va a estar bien y todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros mandamos este delta de T aquí a multiplicar y mandamos el calor específico aquí a dividir. Bien, entonces podríamos decir que queremos encontrar el delta de temperatura para una sustancia específica, que ya tenemos su calor específico, el E, y tenemos la cantidad de masa que tiene el cuerpo, ¿sí? Dado en gramos o en kilogramos, y la cantidad de calorías que le estamos imprimiendo a ese cuerpo para ver cuál va a ser el incremento o la disminución de temperatura. Es bastante fácil de manejar esta ecuación. Bien, no nos desviemos, ya tenemos que nuestra respuesta es 0.2, entonces tenemos que encontrar cuál de las opciones, eso quedó horrible, tenemos que encontrar cuál de las 4 opciones es la respuesta correcta. Ya sabemos que la A evidentemente no es, la B nos dice 32, la cual tampoco es correcta, aplica el mismo procedimiento, eso lo podemos hacer en la hoja de ecuaciones o de procedimientos que nos van a dar el día de la prueba. La C dice 80, tampoco es. Y finalmente la D, perdón, ¿esta cuál era? Esta era la C, aquí es la D es un error ahí de tipografía, no hay ningún problema. Esta es 0.2, esto no es C, sino D, para que quedemos claros. Listo, la D, 0.2, tenemos la respuesta correcta. Bien,
¿Fácil o difícil? Bien. ¿Cuál fue el truco para poder resolver este problema? Que a veces no es tan claro para poderlo resolver y por dónde comenzar. Recordar siempre la ecuación del calor específico, delta de Q sobre delta de T por M. ¿Listo? Luego irnos a la gráfica y asociar directamente Q con 1200, ¿cierto? Asociar delta de T con el cambio de temperatura que había desde 20 hasta 80. Y la masa nos la había dado el enunciado que eran 100 gramos. Así de sencillo. Bien. Entonces es identificar rápidamente las variables, resolver la ecuación y encontrar la respuesta. Bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Vamos a analizar los siguientes diagramas. Entonces tenemos diagrama número 1, diagrama número 2 y diagrama número 3. Diagrama número 1 nos indica la variación de la presión con respecto al volumen de una sustancia. El diagrama número 2 nos indica la variación de la presión con respecto a la temperatura. Y el diagrama número 3 nos indica la variación de la temperatura con respecto al volumen. Bien. Vamos a responder las tres siguientes preguntas. ¿Qué variables se relacionan? Ya lo dijimos. ¿Cómo cambian las variables entre el estado 1 y el estado 2? ¿Y qué puede producir este comportamiento? Entonces, para el diagrama 1, de nuevo, ¿qué variables se relacionan? Presión y volumen. ¿Cómo cambian las variables entre el estado 1 y el 2? A medida que disminuye el volumen, va a aumentar la presión. Es decir, que son variables inversamente proporcionales. ¿Cómo se puede producir este comportamiento? Entonces estamos en un émbolo, estamos comprimiendo la sustancia, el gas al interior, disminuimos el volumen, mientras aumentamos la presión al interior del émbolo. Miremos el diagrama número 2. ¿Qué variables se relacionan? Tenemos entonces la presión y la temperatura. ¿Cómo cambian las variables? Si aumentamos la temperatura, aumentamos la presión. ¿Y qué puede producir este comportamiento? Tenemos entonces, algunos utilizado aerosol, desodorante en aerosol, bien, o desodorante para pies en aerosol. Una de las advertencias que dice en la parte de atrás dice, no acercar a la llama ni fuentes de calor. Ojo, no lo hagan, no hagan eso, es totalmente peligroso, es muy peligroso hacerlo. Bien, ¿por qué? Porque a medida que aumentamos la temperatura de la lata, como pasa en este diagrama, a medida que aumentamos la temperatura, la presión también va a aumentar. ¿Qué pasa si aumentamos la presión hasta un punto en el cual la resistencia de la lata, el material del que está hecho la lata no soporte? ¿Qué va a pasar? ¡Bum! Va a salir, va a volar esa lata y todas las personas a su alrededor van a salir heridas. Por lo tanto, no se puede hacer. Entonces, ¿qué puede producir este comportamiento? Básicamente calentar una sustancia confinada dentro de una lata, en este caso podría ser. Entonces, si calentamos esa lata, la presión se va a disparar y podría llegar a generar una explosión, un momento delicado que no deben hacer en sus casas. Yo me río aquí, pero no deben hacerlo. No los invito bajo ninguna forma de hacer ese experimento en las casas. Bien, miremos la tercera. ¿Qué variables? Temperatura y volumen. ¿Cómo cambian las variables entre el estado 1 y 2? Aumentamos el volumen de volumen 1 a volumen 2 y tenemos una temperatura constante. ¿Qué puede producir este comportamiento? Tenemos una expansión a temperatura constante, básicamente. Una expansión muy despacio, ¿sí? Expandimos muy despacio. Puede ser un globo, cuando inflamos un globo, una piñata. Bien, ustedes sienten que el globo permanece a la temperatura constante, el globo no se calienta. Entonces vamos inflando despacio, uno a la vez, la temperatura dentro del globo es constante, pero el volumen va a aumentar. Bien, básicamente es eso. Teniendo en cuenta las gráficas anteriores, resolver la respuesta 3 de esta sesión. Se tiene un gas ideal encerrado por un pistón como se muestra en la figura, y el pistón comprime el gas del volumen V1 al volumen V2 a temperatura constante. Es decir, que estamos pasando de este volumen V1 a uno mucho más reducido V2, y la temperatura no cambia. Las gráficas de los procesos que corresponden al de la pregunta son A, la gráfica 1 y la gráfica 2, B, la gráfica 2 y la gráfica 3, C, la gráfica 1 y la gráfica 3, y D, la 1, la 2 y la 3. Bien, vamos a ver cuál tiene la razón. Analicemos la 1, la A y la 1 y la 2. El pistón comprime el gas del volumen 1 al volumen 2 a temperatura constante. El volumen disminuye de V1 a V2, sí, es cierto. Sin embargo, la temperatura debe permanecer constante para cumplir con lo enunciado en la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Nos decía que la temperatura iba a ser constante y aquí tenemos un calentamiento que vamos de T1 a T2.
Por lo tanto, la A no puede ser la respuesta correcta. Miremos la B. La B dice la 2 y la 3. ¿Será? El pistón comprime el gas de volumen B1 a B2 a temperatura constante. Entonces, de nuevo, como tenemos la 2, que es la problemática, la temperatura cambia, por lo tanto la temperatura no sería constante y ambas gráficas se contradicen, pues una indica una variación de temperatura entre los dos estados del fluido y la segunda indica que la temperatura permanece constante. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. Miremos la C. La C dice la 1 y la 3. Esta sí sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Las gráficas indican la disminución del volumen mientras que la temperatura permanece constante según indicado en la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? De volumen B1 a B2 no hay cambio de temperatura, mientras que a medida que disminuimos el volumen vamos a aumentar la presión. ¿Bien? Por lo tanto, la respuesta correcta. Miremos la D. Dice la 1, la 2 y la 3. De nuevo tenemos el tema de la temperatura constante y tenemos aquí el incremento de temperatura, mientras que aquí permanece constante. De nuevo se contradice. Existe una contradicción entre las gráficas. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. Bien, no es la respuesta correcta. Vamos al último ejercicio del día de hoy. Dos tubos de acero de igual sección transversal y de largo L y 2L metros respectivamente se encuentran en ambientes aislados térmicos. Supongamos que el primero mide 1 metro y el segundo 2 metros para no complicarnos. ¿En cuál de las siguientes alternativas se expresa correctamente la que se debe hacer para que ambos tubos se dilaten o se contraigan en la misma medida? Ya sabemos que tenemos un coeficiente de dilatación térmica, el cual establece cuánto se expande o cuánto se comprime un metal al aplicarle cierta cantidad de calor o cierta temperatura. No sé si han visto los puentes vehiculares que cuando cambian la rampa, los puentes peatonales generalmente tienen, los puentes vehiculares, perdón, tienen una rampa que es para el ascenso o el descenso de los carros y un bloque central. Entre las dos secciones existe algo que es una junta de expansión térmica, que tiene como unos dientes de esta manera. Cuando tenemos días calurosos, vamos a tener que las juntas están pegadas, mientras que en las noches o en días fríos va a haber una separación. Eso lo hacen precisamente por la dilatación térmica del puente. El puente se dilata y se contrae a medida que cambia la temperatura a lo largo del día. Entonces, tenemos una barra de longitud 1 metro y otra de 2 metros en dos ambientes idénticos aislados y queremos saber cuál de las siguientes postulados, digámoslo de esta manera, es el correcto para obtener la misma dilatación de los dos elementos. Entonces, primero, someter ambos tubos a la misma variación de temperatura. Segundo, someter al más corto al doble de variación de temperatura que el más largo, puede ser. Someter al más largo al doble de variación de temperatura que el más corto. Y por último, ninguna de las anteriores. ¿Cuál será? A, B, C o D. Los leo, los escucho. Esperemos un momento, profe, a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dicen. A ver qué Sí, tan pilos Sebastián, están. Diego, Pipe, Linda dicen que la C. Aunque hay unos que se están lanzando por la A, pero la Ajá. que predomina es la C. Jaur dice que es la B. A B, bueno. Y dicen C, no, es la A. C, no. Sí, es la A. Yo diría que la C. A. Bueno, ahí hay de todo. Nadie se fue por la D. La D no es. De una vez les digo, la D no es. Bien. ¿En cuál de las siguientes alternativas se expresa correctamente? Entonces miremos la A. Someter ambos tubos a la misma variación de la temperatura. No es respuesta correcta. ¿Por qué? Al someter a ambos tubos a la misma variación de temperatura, el tubo de mayor volumen se expandirá en mayor medida debido a la relación proporcional entre la expansión y el volumen inicial. Por lo tanto, la A no es la respuesta correcta. Miremos la B. La B dice someter al más corto al doble de variación de temperatura que el más largo. Sí es la respuesta correcta. Muy bien para los que dijeron la B. Los que dijeron la C, no se preocupen, ya les explico qué pasó. Al someter el tubo más corto a la mitad de la variación de la temperatura, se compensa la diferencia entre sus volúmenes para lograr la misma magnitud en la expansión. ¿Listo? Básicamente es esto. Después dice, someter al más largo al doble de variación. No. Al someter el tubo más largo al doble de temperatura se obtendrá una expansión 4 veces mayor en el tubo más grande debido a que la expansión térmica es proporcional a la variación de temperatura y al volumen inicial. Es decir, que entre más alto sea el volumen inicial y más alto sea la variación de temperatura, más se va a expandir. Tenemos entonces una relación en la que
tenemos un volumen inicial doble, pues ¿qué tendríamos que hacer para compensar y obtener la misma dilatación? Tener la temperatura a la mitad. Básicamente por eso es la B y por lo tanto no es la C. Por último, la D, ninguna de las anteriores. Ya hemos encontrado que sí es posible responder a la pregunta al usar una de las opciones anteriores. Es necesario recordar que la expansión volumétrica es proporcional al volumen inicial, al cambio de temperatura y al coeficiente de expansión volumétrica del material, que en este caso es el mismo para ambos tubos de acero que teníamos en el ejercicio. Bien, muchachos, de esta manera terminamos aquí. Se nos acabó el tiempo. Sí, señor. Creo que hay algunas preguntas rápidas Sí, que hay podríamos llegar a una pregunta resolver. rápida. Ketley dice, profe, no entendí cómo es eso del volumen respecto a la temperatura, cómo funciona, ahí me perdí. Bien, el volumen respecto a la temperatura. ¿Qué va a pasar? Básicamente tenemos que la expansión térmica del material va a ser proporcional a el volumen inicial multiplicando el delta de temperatura. Profe, tocaré que lo hiciera un poco más arriba. ¿O me agacho yo? O bueno, sí. Bueno, me estaba agachando. Ahí tuve un problema de espacio, pero no voy a repetir la ecuación. Multiplicando por el coeficiente de expansión térmica. O me puedo salir aquí del cuadro de pronto. Sí, No, entonces me metí. pero agachado estaba bien. Me metí más al cuadro. Bueno, hagámoslo acá. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? La expansión térmica del material va a ser proporcional al volumen inicial por el delta de temperatura por el coeficiente de expansión térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor volumen que tenga el tubo, en este caso teníamos un tubo que tenía 2 veces la longitud, es decir, el doble del volumen, si se somete a la misma variación térmica, obviamente es el mismo material, entonces tenemos el mismo coeficiente de expansión térmica, vamos a tener una expansión el doble. ¿Por qué? Porque teníamos la misma temperatura, pero el doble del volumen. Por otra parte, si teníamos la mitad del volumen, lo que tenemos que hacer es tener un factor proporcional en el delta de temperatura. Si teníamos 2 veces el volumen más grande, para obtener la misma dilatación térmica, la misma expansión térmica, tendríamos que tener la mitad de la temperatura para compensar. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos volumen inicial sobre 2, y aquí tendríamos que tener 2 delta de T, se cancela el 2 con el 2, y obtenemos la misma variación de temperatura. Listo, profe. Básicamente es eso. Bien, muchachos, se nos acabó el tiempo. Siempre me alegra que estén ahí participando, que estén preguntando, que estén comentando. Es la gracia de estas sesiones, que ustedes también lo disfruten, que sea algo un poco más entretenido, un poco más rápido de los temas que hemos visto en el colegio. Los invito a que estén muy conectados, que estén muy pendientes siempre de nuestras transmisiones en vivo de todas las áreas del saber. Sé que somos muy buenos y tienen de su parte el mejor equipo humano y técnico posible para poder ayudarles a tener los mejores resultados en la prueba. Yo me despido, nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención el día de hoy. Chao.